Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que ya están conectados ahí a Borinquen Radio para escuchar La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados, y ya está con nosotros el presidente de la Asociación de Jubilados, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, Ronald Vázquez ya está con nosotros, el presidente del grupo de jubilados de la UTIER. Bienvenido. Saludos a Isa, saludos a Johnny y saludos a todos los radioescuchas. Los micrófonos son tuyos, Johnny. Gracias. Comenzamos hablando con Luma ya mismo, pero primero quiero recordarle a todos los compañeros y a todo el pueblo, sobre todo, y a la familia de nuestros compañeros de la Alianza Energética, que el miércoles próximo tenemos una cita por la defensa de este pueblo en masa en contra del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que nos lanzará miserablemente y misericordiamente también a la pobreza extrema y a la posible desaparición como una sociedad económica viable. La asociación y la Alianza Energética hemos decidido que este miércoles vamos a participar en esa manifestación del pueblo frente al Capitolio, del Capitolio, hasta la Fortaleza, a expresarle al gobernador Pedro Pierluisi nuestro descontento, el descontento del pueblo con esta situación que nos viene por encima y que él soslayadamente está respaldando. No solo es el pueblo menudo el que va a estar participando allí, son una gran cantidad de entidades del mismo, desde comunitarias, religiosas de muchas denominaciones, culturales, profesionales, comerciales, industriales también, donde vamos a partir como un todo hacia la Fortaleza, que es quien nos tendría que responder en primera instancia sobre esto, al gobernador, para que sepa que el pueblo no se cruzó de brazos, que el pueblo está alerta y que el pueblo va a visitarlo y a expresarle nuestro rechazo a esta y otras actividades que se están llevando a cabo en este gobierno, pero fundamentalmente las determinaciones de la Junta de Control Fiscal, que nos dicen ellos, por un lado, que no respaldan y se van a la Junta de Control Fiscal y le dicen que no lo respaldan, pero que si lo aprueban, ellos lidiarían con la situación. Y ese doble discurso este pueblo no lo puede permitir. Sencillamente tenemos que definirnos y vamos para allá. Eso es el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Johnny, antes que siga, aclarándole también a los compañeros jubilados que ese día no va a haber piquete a las 10 de la mañana frente a la Junta de Control Fiscal. Ese día es para movilizarnos a la actividad de las 4 de la tarde en el Capitolio. No, recalcamos, no va a haber piquete a las 10 de la mañana el miércoles. Cierto, gracias, Ronald, lo había olvidado. Porque precisamente nosotros en la discusión, cuando se organizaba esta actividad, solicitamos que fuera miércoles, porque es miércoles el día que nuestros compañeros se paran para hacer nuestras manifestaciones. Recuerden, compañeros, es a las 4:30 en el Capitolio, de ahí a la Fortaleza. Miren, en el caso de Luma, 112,000 abonados sin servicio en el día de hoy. Y todavía Luma tiene la desfachatez de echarle la culpa a Generación. Y hay un dato que hemos olvidado, pero que está presente allí diariamente. Luma opera el sistema eléctrico. Luma es quien determina qué unidades van a servicio y qué unidades no van a servicio. Luma es quien determina cuándo sacar o bajarle la carga a AES, cuándo es que se saca de servicio Costa Azul, cuándo es que se ponen en servicio las turbinas de gas, que son las más costosas, que solamente se utilizarían para emergencia. Esas determinaciones las toma Luma. Antes las tomaban en la persona de
Daniel Hernández, que de la autoridad se fue hacia Luma y operaba el directorado de generación, y fue precisamente cuando este directorado tuvo más problemas, la planta, para ofrecer el servicio en los tiempos de la autoridad. Ningún otro director había tenido o generado tantas dificultades para este directorado como este señor. Ahora aparece que se va a ir a Genera, pero la ley se lo prohíbe. Sucede que entonces ha creado una corporación fantasma que él dirige, que él preside, que él administra, que él representa, Cuca Gómez. Una corporación Cuca Gómez. Cuca Gómez. Para burlar la ley, dándole la vuelta a las limitaciones que le impone supuestamente la ley, y ahí lo tienen, en Genera ahora. Estoy seguro que con más salario que el que le pagaba a Luma, que a su vez a Luma se lo pagamos nosotros en la factura. Pero todavía es peor. El récord de este señor nos hace recordar cuando, perdón, los terremotos de 2020, que la planta de Costa Azul sufrió algunos daños, pues él, José Ortiz, decidieron que esa planta estaba inservible, que había que sacarla de servicio, que sencillamente no podía ponerse más en servicio. Nosotros, la familia energética, denunciamos esta situación como una de mentira, con unos propósitos malévolos, y le demostramos, porque no nos permitieron entrar a la planta, pero sí tuvieron que permitirle a la prensa que entrara. Y no solamente le torcimos el brazo a José Ortiz, que pretendía cejarla, se lo arrancamos a él y a Dani Quiño Hernández. Y fueron a la legislatura a expresar eso mismo bajo juramento. De modo que, ¿qué tipo de credibilidad puede tener una persona así, que ahora viene a hacerse cargo de una gestión de forma comercial, que cuando de forma institucional, gubernamental, no fue capaz de dirigirla? Sencillamente este señor anda detrás de más ingresos para su bolsillo. Él es jubilado de la autoridad, hasta donde tengo entendido, porque cuando dejó la autoridad tenía más de 30 años de servicio. Es decir, que va a coger, está cogiendo, como tiene derecho, su pensión, y encima de eso está luchando para acabar con nuestras pensiones y la suya también. Ese es Daniel Hernández, que hoy Luma de nuevo aparece echándole la culpa a Generación, porque 112,000 abonados se quedaron sin servicio por causa de Luma. Porque les reitero, les repito y le diré siempre, Luma es quien opera el sistema. No solamente de transmisión y distribución, de operación del sistema. Lo que se decide hacer en el sistema eléctrico, todo eso está a cargo de Luma en el día de hoy. Y ya hemos hablado hasta cansarlos sobre cómo fue que Luma cambió hasta los protocolos que históricamente y mundialmente se utilizan en centros de distribución de energía eléctrica, en el centro económico, como se le hacía llamar antes a Monacillo. Yo no sé cómo le van a llamar ahora. Pues es Luma la responsable de todo esto. Ahora tenemos el mismo problema que teníamos con Luma, ahora lo tenemos con Genera. Genera se niega rotundamente, y Daniel Hernández es el cabecilla, a entregar toda la información que se le requirió a Luma que entregara, y que cuando las autoridades buscaban a Wayne Stensby para encarcelarlo por desacato, sus abogados, los abogados que nosotros le pagamos a Luma, lo escondieron. Y Luma, Genera anda en las mismas. Ellos dicen que eso es información confidencial, que no pueden darla a la luz pública, pero es información de una compañía que subcontrata una agencia del gobierno, de manera que ahí no puede haber confidencialidad ninguna, porque todo ese dinero, pero todo, hasta el último centavo que fluye en esa compañía a la que Pierluisi le entregó las plantas,
es dinero de las tarifas de electricidad, es dinero del pueblo. O sea que no solamente están violando la propia ley de las alianzas público-privadas y las leyes antimonopolísticas aquí, que eso está en los tribunales, sino que también andan en la misma onda que Luma, negándose a ofrecer la información que no le corresponde ocultar. Todo lo contrario. Ellos hablan de una transparencia que yo no sé cómo puede uno, imagínese, manejar con unos espejuelos así transparentes como los que ellos promueven en sus manifestaciones, en sus administraciones. Imposible. Nadie podría ver a través de ellos. Esa es la transparencia de Luma. Nada se ve a través del cristal con el que se tapan, porque a propósito lo han oscurecido y nos niega la información que nosotros requerimos. Tengo entendido que hasta el día de hoy le había dado la legislatura para, si se negaban, se seguían negándose a ofrecer esta información, iban a ir a solicitar una orden de un tribunal para llamarlos o citarlos so pena de desacato a entregar esa información. Y por cierto, la información fragmentada que han estado entregando sencillamente es información censurada, con muchos espacios y líneas cubiertas, como cuando uno empieza a ver documentos secretos de las agencias de espionaje que tachan nombres, tachan cifras, etcétera, fechas. Así es la información que están entregando. Eso es una falta de respeto a la seriedad con que debe conducirse un gobierno como el nuestro, que desde el gobernador hasta la última persona que toma decisiones en este gobierno, en la fortaleza, por supuesto, se jactan diciendo que esto es un gobierno de ley y orden. Esto es un gobierno corrupto y en desorden, compañeros. Así que por lo que nos escucha, seguimos en las mismas y cada vez peor. El servicio de electricidad cada vez es más caro. Luma viene la próxima semana, porque es en el mes de julio, con un nuevo aumento llamado para mejorar la eficiencia energética. Es algo contradictorio, porque ¿cómo es posible que nos cobren a nosotros y nos digan que estamos ahorrando cuando pagamos? Imposible. Ronald. Sí, Johnny, empezando con lo de Luma, como bien tú dices, en el día de hoy, en mi cliente de servicio, se señala un problema en unidades generatrices, la unidad el número 3 creo que fue de Costa Azul, ¿verdad? O de Aguirre, si mal no recuerdo. Pero es como bien tú dices, aquí porque haya un problema en una unidad generatriz no quiere decir que el problema fue de generación, porque precisamente el Luma quien opera el sistema. Y una mala operación puede significar un problema porque acuérdense que es un sistema integrado completamente. Generación, transmisión y distribución. Pues hablando de clientes sin servicio, el Día de los Padres, el pasado domingo, habían sobre 80,000 clientes sin servicio. Y cuando tú la página de Luma, ellos decían que la mayoría eran por trabajos plantados. Claro, el Día de los Padres, ¿verdad? Qué raro está eso. Se quiera creer el cuento, que se lo crea. La realidad es que esta gente son unos carifrescos, porque mientras el pueblo está indignado por el alto costo de energía y se planifica una marcha de pueblo, esta gente siguen pidiendo aumento. Ya es como el séptimo o el octavo aumento, ¿verdad, Johnny? Más o menos. Séptimo, octavo aumento. Sería el octavo. ¿Verdad? El octavo. Sí. El octavo de o sea que aunque se va a marchar, recuerden que vamos a marchar contra el plan de ajuste de la deuda por los aumentos que significaría ese plan, si se aprueba ese plan de ajuste de la deuda como está. La realidad objetiva es que la luz hasta ahora, hasta este momento, los aumentos han sido precisamente por la privatización. Y esa privatización ha creado un cuadro complicado a la hora de tratar de trabajar con la quiebra de la autoridad, y me explico. El miércoles en la mañana, antes de empezar el piquete, habíamos anticipado que la juez Taylor Swain iba a posponer
vista de confirmación del plan que estaba programada para el 17 de julio y así fue. En la tarde se anuncia la posposición, la suspensión. Y esto porque la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal había subestimado la pérdida de demanda. Ellos habían hecho un plan de ajuste de la deuda a base de unas proyecciones en la demanda, y cuando Luma le da la información más reciente, resulta que la pérdida de demanda de energía va más rápido de lo que ellos anticipaban. Y esto los ha hecho recoger vela, pedir posposición, y nosotros entendemos que van a venir con un nuevo plan, con un plan sustancialmente enmendado. Pero la situación crítica es que tenemos una autoridad que cada día vende menos electricidad, porque cada día más clientes pierde. Bueno, ya sean otra farmacéutica más en Barcelona. Entonces, mientras pierde clientes, eso significa pérdida de ingresos. Entonces, cuando vamos a la prelación de pago, que son los costos operacionales en primer lugar, los costos operacionales se han disparado por estos contratos leoninos de privatización. O sea que la privatización tiene un elemento muy importante en el alza de la factura, que se va a unir lamentablemente al plan que va a presentar la Junta. Porque yo pronostico, y ojalá y me equivoque, pero yo pienso que una vez los bonistas y la Junta lleguen a un acuerdo, si es que llegan, pero lleguen a un acuerdo, para mí la jueza se va a ir por ahí y le va a importar un bledo todo lo demás. Eso es lo que yo pienso y ojalá me equivoque. Pero la realidad objetiva, gente, que no podemos perder de perspectiva, tenemos que marchar por no más aumento en la factura, en contra de un plan de ajuste de la deuda, pero tenemos que marchar también en contra de la privatización. La energía es una necesidad. El tener acceso a la energía para un ser humano es un elemento indispensable para su desarrollo como ser humano y para su familia. A las alturas del siglo XXI es un elemento demasiado importante, y en la medida en que una necesidad como es la energía la convertimos en una mercancía, cada día más la convertimos en un elemento de privilegio para el que pueda pagarla, aumentando la marginación más de la que ya tenemos, aumentando la marginación con todos sus efectos. La marginación produce la marginación económica, y la marginación produce falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, en la actividad delictiva, y todos esos males lo produce la marginación, y hacia eso es que lamentablemente vamos, y hacia eso no lo estamos combatiendo, todo lo contrario, se están creando las condiciones para crear más marginación. Así que el discurso nuestro, y cuando digo nuestro no me refiero solamente a los energéticos, sino al pueblo en general, es que no queremos más aumento en la factura, pero a la misma vez denunciar de que la privatización ha fracasado y que la electricidad, la energía como elemento fundamental del desarrollo del ser humano no puede ser una mercancía, no puede estar en manos privadas. Oigan, para redondear el pensamiento con relación a la culpa que le echa Luma a generación. Mire, para que tengan una idea, en Costa Azul hay 6 unidades generatrices instaladas, de las cuales 4 están fuera de servicio hace muchos años por que no cumplen con los requerimientos de la EPA en cuanto a las emisiones. Por allí quedan 820 megavatios. En Aguije, las 2 plantas, ese es el complejo generatriz, se supone que haya 1.500 megavatios de capacidad generatriz instalada. En Palo Seco hay unos 400 megavatios porque las unidades 1 y 2 también dejaron de hacer. En San Juan hay unos 800 y pico de megavatios disponibles entre las unidades 5 y 6, o 7, 8, 9 y 10. En las generatrices privadas hay 900 megavatios, mitad y mitad en AES y en Ecoeléctrica. O sea, hay capacidad generatriz instalada por encima de la demanda
que en estos días no sé quién de la autoridad ofreció la información de que la demanda pico, la mayor cantidad de demandas llegó a 2.800 megavatios. Si tenemos 1.000 megavatios de capacidad generatriz instalada, y no le hablé de las unidades de emergencia, que son unos 400 megavatios más, tampoco hablamos de las hidroeléctricas, que son como 100 megavatios más, ni mucho menos de los molinos de Santa Isabel, ni tampoco de las fincas solares. Hay capacidad generatriz instalada, pero por mucho. El problema que hay no es un caos en la sección, en la generación. El caos está en la administración y uso de los recursos de generación que administra Luma. Nada más y nada menos, Luma sigue siendo la culpable, la responsable, sobre todo, porque echando culpas no resolvemos, pero pidiendo responsabilidades se puede decir que cumplan. Los problemas que tenemos es que no hay quien le pida responsabilidad. Esa es otra, ellos están por la libre, porque su primer y principal defensor es el gobierno, el gobernador Pedro Pierluisi. Sí, Johnny, y añadiendo a eso, Luis Raúl, que está haciendo una investigación dentro de la Comisión de Energía que él preside en la Cámara sobre Genera, y como bien tú dices, está solicitando documentación que o no se le han entregado o se la han entregado completa. Si le fue cuesta arriba con Luma, se le va a hacer más cuesta arriba todavía con Genera, porque no podemos perder de perspectiva que el contrato de Genera fue aprobado con el voto a favor del representante del presidente del Senado y del presidente de la Cámara en la Junta de Gobierno de la Alianza Público-Privada. O sea, esto no ocurrió para el contrato de Luma. Cuando se fue a extender el contrato de Luma, ellos supuestamente se abstuvieron para tener los elementos para llevar un caso que yo entiendo que no lo han llevado todavía. Pero entonces se le cayó la careta con el contrato de Genera, porque para el contrato de Genera ahí sí votaron a favor, y son los representantes tanto de Tatito Hernández como de José Luis Dalmau. Y esto es cónsono con la política de privatización que tenía planificada el Partido Popular en las elecciones, porque Charlie Delgado había anunciado, y lo había dicho públicamente, que aunque él estaba dispuesto a cancelar el contrato de Genera, sí entendía que había que privatizarle el área de la generación. O sea, que los PNP están privatizando de izquierda a derecha y los populares pretendían privatizar de derecha a izquierda. Pero al fin y al cabo el resultado es el mismo. Es la privatización y es convertir la energía en un negocio. Y el servicio público queda en un segundo plano. Sí. Seguimos con Luma. Ahora, el negociador de energía, que es un sello de cómo, mi modo de ver, y perdonen la candidez y la franqueza con la que le hablo, le ha aprobado a Luma ahora un cargo de un centavo adicional redondeándolo para que cada uno de nosotros paguemos un centavo adicional por cada kilovatio hora de servicio que recibamos. Y por ejemplo, en mi caso particular, pues nosotros recibimos de servicio casi 1.200 kilovatios. O sea que ahí nada más hay $12. En mi caso particular, si fuera la factura de esta semana. Y yo no me explico cómo es posible que uno pueda economizar pagando más. Porque es un cargo para mejorar la eficiencia energética. Realmente no me explico eso, porque es contradictorio tener que desembolsar más dinero para pagar por un servicio y decir que estamos economizando en el servicio. Bueno, a lo mejor nos obligan a reducir más aún el consumo para poder capear ese aumento, pero eso sería peor para lo que se está discutiendo en la Junta de Control Fiscal, porque Jonal acaba de explicar, sobreestimaron el consumo para hacer las proyecciones para acordar un plan de ajuste de la deuda, que es el que nos tira encima aquel pago de no menos de $13 mensuales por 50 años a los abonados residenciales, $800 mensuales a los comerciantes, incluyendo panaderías y pequeños negocios, y de $1.800 mensuales en adelante para la industria, además de la fórmula de consumo volumétrico, que lo que quiere decir es
que si usted consume más, va a caer en una tarifa de pago por kilovatio hora más alto. Y en la medida que siga aumentando el consumo, le sigue aumentando el costo de la tarifa. Y eso verdaderamente no señala otra cosa, que aun cuando no se ha aprobado el plan de ajuste de la deuda, que sería el jaque mate, ya la economía de Puerto Rico está golpeada de muerte con este pago tan elevado en el consumo, en el precio por el servicio de electricidad. Figúrense ustedes si nos cayera encima esa fórmula con ese plan de ajuste de la deuda que afortunadamente ahora, como explica Ronald, se detuvo, pero no tenemos ninguna garantía. Que no vengan a decir lo mismo de otra forma. Tampoco tenemos ninguna garantía de que se vaya a cambiar eso, y es por eso que es necesario que el pueblo se manifieste, que el pueblo le exprese al gobernador Pierluisi, que es el principal aspirante a la reelección hasta ahora en este país, y el único aspirante a la reelección como gobernador, porque es el único gobernador, y que logremos que nuestro mensaje le llegue y él opere como verdaderamente debiera operar, como gobernador representante de los puertorriqueños ante la Junta de Control Fiscal, que es un organismo imperial, colonial, que nos han impuesto, pero alguna ascendencia debería tener él. Incluso en la campaña nos dijo que él podía lidiar con la Junta porque él ya había trabajado con la Junta. Y ciertamente, pues parece que está lidiando excelentemente bien con la Junta para propósitos de los bonistas buitres. Pero el pueblo, que somos los que estamos aquí, que somos los que quitamos y ponemos a esas personas en el poder, le vamos a decir, y vamos a empezar a decírselo el próximo 28, el próximo miércoles, que basta ya, que está bueno, que ese plan de ajuste de deuda, para empezar, es impagable, porque no hay dinero suficiente para pagarlo si no se aumentan desmedidamente las tarifas, si no se van a la quiebra como resultado quizás miles de negocios, si no hay un éxodo de personas que no puedan pagar esto y se vayan a buscar otros lugares en los Estados Unidos a donde vivir, si no, lo que va a lograr es eso. Ya. Sí, antes de terminar, quisiera decir que se siguen uniendo sectores a la manifestación del miércoles y el colectivo Todos Somos Pueblo tiene conferencia de prensa el lunes a las 11 de la mañana, cuyo portavoz es el padre Pedro Ortiz, precisamente para anunciar que también se estarían uniendo a la manifestación del miércoles. Con eso cerramos la edición de hoy de La Rebelión de las Canas. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, Ronald Vázquez. Ya será hasta el lunes a las 5:30, con el favor de Dios, en otra edición de su programa por aquí por Borinquen Radio. Que la pasen bien. Buenas tardes.